Muy buenos días a todos, muy bienvenidos a este webinar Tendencias post-COVID en Comercio Electrónico. La Cámara de Comercio de Santiago, en conjunto con Mastercard, tenemos el agrado de darles la bienvenida a este taller en que vamos a analizar las ventajas de las nuevas tendencias del comercio electrónico y qué ha pasado después del COVID. Creo que es un tema súper relevante y que nos va a ayudar a ir conociendo más de cómo se ha ido comportando el comercio electrónico después de la pandemia. Algunos temas prácticos, la presentación de todo este taller va a quedar disponible a partir del lunes a más tardar en el YouTube de la Cámara, por si ustedes quieren revisar los temas que se trataron más en profundidad ir eh, volviendo a masticar lo que se hable. Al final de las dos presentaciones también vamos a tener espacios para que respondan las preguntas, tanto Felipe González como Jorge Arbezú, así que las pueden ir dejando en el chat, las contestaremos después. Hoy día nos van a acompañar Felipe González, Senior Managing Consultant de Mastercard, y Jorge Arbezú, Senior Vice President Cyber and Intelligence, LAC Mastercard. Para partir, dejamos con ustedes a Felipe González de Mastercard. Muchas gracias. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Yerka. Voy a proyectar mi presentación. Ahí se ve, ¿cierto? Ok. Sí, está perfecto. Buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Mi nombre es Felipe González. Yo soy director o Senior Managing Consultant para el Cono Sur de Mastercard Advisors. Es el brazo de consultoría de Mastercard. Ok. Lo que vamos a estar revisando hoy día son algunas tendencias en todo lo que es la recuperación económica de la pandemia que estamos viviendo en este momento. ¿Ok? Para poder comenzar, me gustaría construir un poquito de contexto en realidad, en donde lo que traemos aquí es dos gráficos en donde se observa la evolución de contagios de la pandemia, que se dio del COVID, tanto en Chile como en Estados Unidos, ¿ok? Y lo que nosotros vemos aquí es, obviamente, ha evolucionado. Hemos visto que históricamente hay un desfase entre hemisferio norte y hemisferio sur. A nosotros nos toca vivir unos meses después, qué sé yo, lo que va viviendo en Estados Unidos, lo que está pasando en Estados Unidos. Pero lo que estoy tratando de pintar acá es, todavía tenemos un montón de incertidumbres con respecto a qué es lo que va a pasar. ¿Okay? Cuando nosotros tratamos de proyectar ciertas figuras económicas a futuro, hoy día seguimos estando en un escenario tremendamente incierto cuando lo comparamos con todo lo que era nuestra vida pre-pandemia. ¿Okay? En Estados Unidos acabamos de pasar, que sí, un nuevo pic que alcanzó los mismos o niveles similares a los que hubo el año pasado debido a la nueva variante Delta. Todavía realmente no sabemos cómo esa variante va a afectar a nuestro país y no sabemos también si es que pueden llegar a haber otras variantes eventualmente, ¿ok? Hay un montón de otras incertidumbres que podemos agregar, que si yo no sabemos bien cómo nuestros gobiernos van a ir reaccionando frente eventualmente a estas nuevas olas. No sabemos cuán efectivas van a ser también esas medidas de mitigación. Hay cierta incertidumbre con respecto a la imprecisión de los datos o la incompletitud de ellos, obviamente dificultando el proceso. Y también lo que también no tenemos muy claro es cómo es esta efectividad de las vacunas a un horizonte más mediano, quizás largo. ¿Ok? Ya tenemos altos niveles de vacunación, obviamente, en Chile. Sin embargo, no sabemos bien cómo esto termina evolucionando en un horizonte un poco más largo. ¿A qué apunto con todo esto? Si nosotros hoy día jugamos, qué sé yo, a sacar nuestra bolita de cristal y tratar de entender un poco mejor cómo es esto y qué es lo que se va a venir para los próximos meses y años, termina siendo bastante más complejo a cómo era hace unos años atrás, pre-pandemia. ¿Ok? Dicho eso, el siguiente slide que quiero traer es directamente comentar qué cosas vamos a estar revisando. ¿Ok? Primero, concentrémonos en la imagen de la derecha. En la imagen de la derecha vemos una imagen, qué sé yo, donde son cinco hombres ciegos que están tocando un elefante. Es una parábola de la India, tengo entendido. Eh, Probablemente la conocen, qué sé yo, y se trata de lo siguiente: cada uno de ellos está tocando el elefante en una parte que es distinta, y cada uno de ellos lo describe y trata de entender cómo es este animal que nunca han podido ver en realidad. El que le toca las piernas dice, sabes que esto se parece a un árbol. El que le toca la cola dice, sabes que esto se parece
a una culebra, el que le toca quizás el lomo dice esto se parece como si fuera una ballena, pero está en la tierra. El que le toca los colmillos quizás dice esto no parece un animal, esto parece como si fuera un cuerno o algún artefacto que se yo de batalla, no sé. Al final, ¿qué es lo que pasa? Todos están viendo algo y están sintiendo algo que es cierto. Sin embargo, a partir de lo que cada uno observa, tratamos de pintar esta imagen completa. ¿Por qué traigo esto? Nosotros como empresa, como Mastercard, somos una empresa de medios de pago, ¿ok? Entonces, muy probablemente lo que vamos a estar conversando hoy día no va a ser una imagen súper exhaustiva de esta recuperación. Nosotros vamos a aportar algunos componentes que ojalá ustedes los puedan tomar, qué sé yo, dentro de lo que en general analizan, lo incorporen con la información que manejan ustedes para poder ir tratando de generar esta visión de cómo es este elefante que estamos viviendo hoy día, ¿ok? ¿Cuáles son las tendencias entonces que vamos a estar revisando? Uno, re simple, cómo están aumentando el uso de tarjetas versus efectivo. Esa es una gran tendencia que estamos observando. Viene durante varios años, se ha acelerado por la pandemia. Segundo, tenemos una aceleración en la adopción de nuevas tecnologías de pago. Tercero, el tema principal en realidad de esta reunión, tenemos una mayor inclinación de los consumidores hacia el e-commerce, justamente con las restricciones que nos han impuesto los gobiernos, qué sé yo, la gente se ha quedado en casa, cada vez tenemos más consumo por las plataformas electrónicas, al mismo tiempo, este factor de que la gente está trabajando también en casa, hay cambios en los hábitos de las personas y estamos viendo que hay rubros que históricamente quizás se hacían solamente presencial o eran altamente presenciales, pero hay un cambio en el switch de las personas hacia entrar a explorarlos y vamos a estar viendo, qué sé yo, cosas como educación o salud. Y por último, quizás el sector económico más impactado que tiene que ver con todo lo que es el turismo, cómo estamos viendo una recuperación paulatina, qué sé yo, de los viajes domésticos, internacionales en menor medida, pero obviamente mirando estas cifras de forma bastante cauta, ¿ok? Entonces, entremos directamente en el primer bullet. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado viendo? Durante el 2020 pasamos por un proceso de desaceleración o de crecimiento directamente del PIB global, cayó 3,5 puntos porcentuales, en Chile la caída fue un 5,8%, la recuperación durante el 2021 nos lleva a un nivel más alto, hay un crecimiento que es más grande, un 5,5% a nivel global, en Chile la recuperación está entre un 9 y un 10%, de alguna forma diciendo, ¿sabes qué? El consumo cayó durante el 2020, durante el 2021 ya lo recuperamos y estamos llegando a niveles más altos. ¿Okay? Ahora, ese consumo, como vemos en el segundo gráfico, Alejandra, las preguntas se hacen al final. ¿Okay? Ese consumo ha tenido un aumento en la participación de tarjetas importante. El 2020, el 44% del consumo de los hogares, aquí hacemos referencia al PCE, que es el Personal Consumption Expenditure, o el consumo de los hogares, ese componente del PIB, alcanzó un 44% pagado con tarjeta, sea de débito, crédito o prepago. El 2021 estamos proyectándolo a que sea en torno a un 49 y un 50%. ¿Okay? Entonces, de cada 100.000 pesos que consume un hogar, más o menos 50.000 van a ser consumidos o están siendo consumidos con tarjetas de débito, crédito o prepago. Cuando vemos cómo se separa entre esos, vemos que históricamente, de hecho, esto no está el número aquí, pero históricamente ocurría que crédito era un poco mayor que débito, más o menos 53% del volumen anual de consumido con tarjeta era de crédito, restante 47% era débito, prepago era ínfimo. Y lo que vimos durante la pandemia es que débito fue el gran protagonista, ¿ok? El último quarter, de hecho, el segundo trimestre del 2021, vemos que el 63% de lo que fue consumido con tarjetas es por débito. ¿Okay? Esto creemos que tiene que ver por factores de oferta, en donde los bancos hoy día y las instituciones financieras están ofreciendo tarjetas de débito, cuentas, que sé yo, con condiciones bastante más laxas que lo que ofrecían históricamente, en parte por eso. En segundo lugar, vemos que hay mejores tecnologías también. Hoy día nosotros podemos hacer compras online con tarjetas de débito. Hace algunos años atrás eso era bastante restringido. Y tercero, obviamente tenemos factores de inmigración, qué sé yo, de personas que están llegando, que no tienen un historial de crédito y que si quieren llegar a usar un medio de pago, van a tener que usar obviamente una tarjeta de débito. Y obviamente esto dentro del contexto de la pandemia, en donde el débito está constantemente quitando el espacio al efectivo.
por la percepción de que el efectivo termina siendo algo que podría llegar a ser sucio, qué sé yo, o que nosotros queremos tener el menor contacto posible con otras personas al final, ¿ok? Y pensando a futuro, sigue habiendo una percepción, una intención en realidad de disminuir el uso del efectivo, ¿ok? Entonces, 71 personas en una encuesta que hicimos, 71% de las personas encuestadas decían que pensaban disminuir el uso del efectivo a futuro, ¿ok? Cuando esto lo llevamos a un nivel más global en realidad y pensando en otras tecnologías, acá en este gráfico lo que les estamos mostrando es diferentes tecnologías de medios de pago. La barra naranja es el porcentaje de personas que creen que es extremadamente seguro o muy seguro cada uno de estos medios de pago. Y la barra gris es cómo cambió su consumo en realidad desde un periodo pre-pandemia hasta el año 2020, en mayo del 2020, como en el pic de la pandemia. ¿Ok? Vemos que los grandes perdedores son el efectivo y los cheques. El efectivo es algo consistente con lo que nosotros vimos. Esto es global y esto incorpora muchas otras economías, en realidad no solamente Chile. Y los cheques, donde los cheques obviamente en Chile ya se usan muy poco. Cuando vemos los que más aumentaron, tenemos contactless, que en Chile también está altamente penetrado, y los apps de pagos, que son estas nuevas tecnologías que cada vez van desarrollándose más. Y creo que de todas formas termina siendo súper interesante que si resaltamos los tres más seguros hoy día, o con la percepción de seguridad, en realidad tenemos transferencias bancarias, tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Cuando nosotros comparamos esto versus las percepciones que podíamos existir en el mundo hace 5 o 10 años atrás, el efectivo e inclusive el cheque era algo mucho más alto, porque lo toco, es tangible, yo lo tengo aquí en mi bolsillo. Hoy día no. Hoy día vemos que transferencias bancarias, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, se perciben como más seguros, ¿ok? Al final, el mundo digital en este momento está pasando a ser realmente el protagonista en lo que es medios de pago. Y también resulta interesante que estos tres primeros que tenemos acá te permiten hacer transacciones online, ¿ok? Entonces, cuando entramos directamente al mundo de e-commerce, sí vimos que el 2020 aumentó muchísimo, se aceleró muchísimo la compra de e-commerce. Esto tenemos solamente transacciones domésticas aquí, no incluye nada cross-border. Vemos cómo lo que tenemos aquí a la izquierda es la evolución del volumen en compras de e-commerce. El porcentaje es, la cifra que aparece como porcentaje es el porcentaje por sobre el total de las compras hechas con tarjetas y cómo esto ha venido aumentando, pero en 2020 se duplica la tasa de crecimiento. Históricamente venía una tasa de crecimiento en torno a un 30%, del 19 al 20 aumenta un 60%. Y obviamente esto afectando de forma distinta cada una de las industrias, ¿ok? Sin entrar en el detalle en cada una de ellas, en realidad vemos que por lo que tenemos a la derecha es una información global, en realidad no es solamente de Chile, pero a la derecha vemos cómo sectores como supermercados, qué sé yo, equipos deportivos, tecnología, aumentaron muchísimo su tráfico online. De la misma forma también lo vimos en la venta en todo caso, y el más afectado de todos, como comentamos al comienzo, es el turismo, ¿ok? Cuando pensamos cómo esto puede evolucionar hacia el futuro, vemos un poco, perdón, antes de la evolución al futuro, cuando pensamos quién es este consumidor en realidad, de dónde viene este crecimiento, en parte hay consumidores que son nuevos, gente que nunca había hecho una transacción en e-commerce, y en parte hay mucha gente que ya había hecho transacciones anteriormente y que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a hacer más compras, ¿ok? Entonces terminaron haciendo más compras un altísimo porcentaje. Lo que podemos ver acá, que si yo, no es solamente el caso de Chile, en el resto de la región se vio de una forma bastante similar, ¿ok? Chile, en el porcentaje de gente que aumentó las compras de e-commerce, fue el más alto, probablemente mostrando que el nivel de penetración anterior ya era más alto, ¿ok? Y también hay una intención hacia mantener ciertos hábitos que ocurrieron debido a la pandemia. ¿Okay? 36% de la gente dice que quiere seguir pagando cuentas online, 29% dice que quiere seguir pidiendo comida, qué sé yo, por servicios de delivery, y un 25% quiere seguir comprando sus compras del supermercado también de forma online. Cuando pensamos a futuro, cómo puede esto seguir evolucionando, yo diría lo siguiente. Acá a la derecha tenemos este gráfico de distintos países de cómo evolucionó el porcentaje de compras de e-commerce durante todo el 2020. ¿Ok? Como comentábamos antes, qué sé yo, particularmente en Europa, que ellos están con un ciclo más o menos 6 meses adelantado de nosotros,
Si vemos el caso de Alemania, que es esta línea verde, a medida que ellos fueron reabriendo las economías, reduciendo las condiciones de cuarentena, el porcentaje de e-commerce comenzó a caer. ¿Okay? Entonces vemos que obviamente subió muchísimo cuando la gente estaba en un momento de restricciones de movimiento. Cuando se empiezan a reabrir, particularmente los comercios pequeños de cada uno de los locales, qué sé yo, perdón, comercios físicos, empieza a caer el porcentaje de compras en e-commerce. ¿Okay? Cae, pero no alcanza a los niveles que teníamos al comienzo de la pandemia, y probablemente si lo comparamos con el 2019, hay un crecimiento que es sustancial, ¿ok? Y esto obviamente varía país a país. Entonces, el número exacto para Chile obviamente no lo tenemos, pero sí podemos decir que podríamos observar una reversión en cuánto es lo que se está haciendo en e-commerce versus compras físicas, ¿ok? De todas formas, hay persistencia en parte de la intención de los consumidores, y por otro lado, de parte de lo que vemos en la evidencia de los otros países. Cuando nosotros pensamos también que la gente se quedó en casa en general durante periodos largos, y muchos, de hecho, cambiamos hábitos, qué sé yo, en el día a día, lo que hemos observado acá, y las cifras que estamos trayendo de alguna forma, es teletrabajo es una realidad que históricamente alguna vez como que se estuvo explorando como una eventual idea. Acá, de forma totalmente mandatoria, la gente se tuvo que quedar en casa. Y algunas cifras que lo que vimos, no sé, en Nueva York, por ejemplo, la gente buscaba 2,5 veces más departamentos en suburbios versus en la mitad de la ciudad. Y eso obviamente afectando los precios, en que los precios de las casas en los suburbios tuvieron aumentos bastante mayores que en los centros de la ciudad. Entonces, de alguna forma, afectando cómo la gente se está distribuyendo en las mismas urbes, puede ser algo interesante en términos de dónde yo voy a estar abriendo mi siguiente local si es que yo tengo una cadena de algún tipo de comercio. ¿Okay? Y por otra parte, cuando nosotros vemos el porcentaje de distribución de la gente con respecto al trabajo remoto, hay un altísimo porcentaje de empresas que están ofreciendo trabajo remoto en algún grado, ¿ok? Nosotros específicamente en Mastercard, les puedo contar, nos están diciendo que tenemos que volver a la oficina, pero de todas formas nos dicen que volvamos a la oficina 1 o 2 veces por semana, no más, ¿ok? Seguimos trabajando muchísimo remoto. Y esto ha afectado mucho todo lo que es algunas verticales que históricamente no se hacían de forma remota, ¿ok? ¿Qué es lo que vimos localmente en Chile en particular con respecto a todas las apps de delivery? Más que se duplicaron cuando nosotros vemos los primeros 6 meses de cuarentena versus los 6 meses justo anteriores. Los Uber Eats, qué sé yo, los Rappi, los pedidos ya, ese tipo de plataformas, más que se duplicaron la cantidad de transacción en volumen. Eh, Cuando pensamos en educación también, nosotros históricamente la educación online era un negocio relativamente acotado. En realidad, nosotros cuando pensamos hoy día y proyectamos esto hacia futuro, 2025 se estima que eso va a ser algo del orden de 350 mil millones de dólares, 350 billion. Eh, y eso es algo que es re interesante. Probablemente hoy día nosotros estamos tan súper de moda las fintech y todo el mundo habla de la tecnología en el mundo financiero. Las EdTech están a la vuelta de la esquina. O sea, todo lo que es tecnología en el mundo de la educación probablemente va a estar levantando capital como loco en los próximos años y va a tener un crecimiento monstruoso. Cuando pensamos también en mejoramiento del hogar, negocio de 433 billion en 2021. Yo personalmente también estuve renovando parte de mi casa y me imagino que muchos de acá también lo hicieron. Al final, cuando estamos todo el día en la casa, consumo en cosas de mejoramiento del hogar claramente aumenta. Y por último, temas de health tech o de telemedicina. En realidad también 30% de los adultos norteamericanos declaran intención de probar telemedicina. Probablemente nosotros históricamente ninguno de nosotros lo había pensado mucho, y cada vez es algo que está más cercano en realidad. Y de la misma forma como les hablaba el EdTech, de temas de cómo vamos a incorporar tecnología en el mundo de la educación, cuando pensamos en salud, probablemente va a ocurrir algo similar, si no ya está ocurriendo de todas formas. ¿Ok? Y por último, la última tendencia que quería comentarles en realidad tiene que ver con lo que es el proceso de recuperación de la vertical de turismo. ¿Okay? Entonces, cuando pensamos en turismo,
partiendo por su relevancia en realidad. El turismo hoy día pesa más o menos el 10% del PIB, ¿okay? Un 9,9%. Esto es el año 2019. Cuando empezamos el 2020, la contribución del turismo al PIB fue 6,6%. O sea, solamente eso se contrajo de 9,9 a 6,6. Es tremenda la caída, ¿ok? Entonces, cuando nosotros veamos que el turismo empieza a recuperarse, obviamente, como es la vertical quizás más afectada, vamos a poder decir que sí estamos en una instancia posterior, qué sé yo, que ya estemos mucho más recuperados. ¿Qué es lo que ha pasado en algunas crisis anteriores con respecto a particularmente viajes internacionales? Crisis del SARS, qué sé yo, el atentado del 11 de septiembre del 2001 o la crisis económica. Los niveles se demoraron 11 meses en uno, esto está en meses, 14 meses en el segundo, 19 meses en el tercero. Cuando pensamos en el atentado del 11 de septiembre del 2001, inclusive en los viajes domésticos, la recuperación fue 42 meses, que son 3 años y medio, ¿ok? Probablemente eso nos pone un piso a lo que nosotros vamos a estar observando ahora, ¿ok? El peak nuestro quizás fue en Q4 del 2019, todavía falta. Está recuperándose, pero falta muchísimo en realidad. ¿De qué va a variar? ¿De qué va a depender esto? Obviamente de las aperturas de las fronteras, qué sé yo, eventualmente ir flexibilizando las cuarentenas para pasajeros, qué sé yo, y también cómo vemos que van afectando todo lo que son las vacunas y los tratamientos del COVID. Yo personalmente les puedo compartir, mi jefa vive en Estados Unidos, ella me dijo, me encantaría ir a Santiago, quiero conocerlos, todavía no nos conocemos en persona. Le dije, buenísimo, puedes venir, pero tienes que pasar 5 días media en un hotel porque hay que hacer cuarentena durante 5 días. Me dijo, ok, olvídalo. Entonces, ese tipo de cosas obviamente afectan y nos llevan a retrasar hasta que podamos ir liberando ese tipo de cuarentenas necesarias para poder hacerlo. Ahora, pensando en Latinoamérica, qué sé yo, nuestro país, qué sé yo, y nuestros vecinos acá, en los viajes directamente de vacaciones, hay intención, a fines de, esta es una encuesta que se hizo a fines del año pasado, hay una intención en torno a entre 40 y 50% de la gente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero tomarme vacaciones en el país, o sea, domésticamente. A los chilenos vacacionar en Chile, a los brasileños vacacionar en Brasil. O sea, la gente sí está con ganas de, obviamente, tomarse vacaciones en su propio país. Cuando pensamos en las probabilidades de que la gente haga una reserva fuera de su país, cae muchísimo, ¿ok? Y ahí las cifras son en torno a 15 a 20%. Eso de alguna forma nos habla como la recuperación probablemente va a venir mucho más por viajes domésticos primero. Y el último gráfico con que los dejo en realidad es la recuperación también está ocurriendo de forma bastante más activa con viajes que vienen por turismo y de forma más rezagada por los viajes que vienen por el mundo corporativo. ¿Ok? Cuando comparamos, qué sé yo, con el cuarto trimestre del 2019, vemos la barrita oscura aquí, la más roja quizás, son los viajes de turismo, en donde ha tenido una velocidad de recuperación considerablemente más alta que el porcentaje perdón, estas son las reservas de vuelos, no los viajes mismos. Las reservas de vuelo, que el naranjo, que son los viajes corporativos, en donde todavía están considerablemente menores. Yo puedo también hablar por experiencia propia. Yo todavía no viajo desde, bueno, 2 años atrás, algo así, y yo me tocaba viajar bastante porque tengo un rol regional aquí. Entonces, bueno, con eso, esto es lo último que quería traerles en realidad. Les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que con esto hayamos podido ayudar a entender un poco mejor cómo se comporta este elefante. Ahora viene Jorge Arbezu, agradezco muchísimo haber hablado antes que él, porque si quedaba después de él, habría sido terrible, porque habla súper bien Jorge. Yerka, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Excelente presentación con excelentes inputs. Mientras se conecta la pantalla Jorge, recordarles que este webinar va a estar disponible en el YouTube de la Cámara para que puedan revivirlo y revisar las cifras, etc. A continuación, Jorge Arbezu, Senior Vice President de Cyber and Intelligence LAC de Mastercard. Adelante, Jorge. Gracias, Yerka. Gracias, Felipe, por la presentación y las palabras, caray. No sé si vamos a ver qué tan bien me va. Pero me encantaría ver una estadística en algún momento de cuáles son las tendencias en casa para adaptarse a esta pandemia. Ahorita, yo no sé cuántos de ustedes compraron un docking station, pero yo soy inmortal a poner mi computadora encima
al menos 5 o 6 libros, un poquito más pragmático. Entonces, habiendo dicho esto, yo tomo una dirección un poco distinta de la que tomó Felipe. Hago un poco de zoom hacia la industria, no particularmente en Chile, sino que estamos viendo a nivel de Latinoamérica. Y lo segundo es un poco menos cuantitativo y me enfoco un poco más en marcos de referencia, en lo que estamos viendo hacia futuro y cuáles son, te diría, o lo pondría como consejos que estamos empezando a ver para garantizar que los jugadores y todo actor que quiera jugar y tomar ventaja de estas nuevas tendencias que hablaba Felipe a nivel al futuro, la puedan tomar ventaja de la mejor manera. Entonces, con este contexto, lo primero que me gustaría empezar a hablar es acerca de todo lo que ha acelerado COVID dentro de la industria financiera y de servicios financieros. La realidad es que aún 2 años después, o casi 2 años después de que arrancó la pandemia, no vemos ninguna tendencia de por sí nueva. Lo que sí vemos es mucha aceleración de tendencias que típicamente hubiesen demorado 5 a 10 años en poder establecerse, y COVID lo que ha hecho es acortado el tiempo de adopción. La primera, si comienzan a verlo de izquierda a derecha, como típicamente se ve una filmina, la primera es creo que bastante obvia en todo el tema de transformación digital, y yo le llamaría inclusive adopción digital, desde la perspectiva de la oferta, no necesariamente de la demanda. La demanda comienzo a hablar un poco hacia el final de la filmina. Y con ello hay una explosión de generación de data, de información, no solamente en la cantidad de campos de data que se manejaban anteriormente en la industria. Por ejemplo, antes lógicamente nos identificábamos por buen ejemplo, correo electrónico, tenía mi nombre, dirección y demás. Esa era data mía que fluía con alguna frecuencia en las redes o en el ciberespacio. Ahora fluye con mayor frecuencia, pero también se ha expandido el tipo de data que fluye. Típicamente me gusta traer a colación que yo uso inclusive un cepillo de diente con el que me cepillo todos los días, y ese cepillo de diente sube información a la nube de cuánto tiempo estuve yo en cada parte de mi boca cepillándome el diente, cuánto tiempo me cepillé cada diente, si estoy dejando algún diente sin cepillar, y me da cierto nivel de recomendaciones. Entonces, a lo que quiero llegar no solamente es más data en términos de los mismos campos anterior que se han multiplicado, sino es la cantidad o el tipo de data que está fluyendo también se ha expandido un montón. Y eso le pone, lógicamente, nos da un montón de oportunidad de decir, ante todo este flujo de data nuevo, ¿cómo le tomamos ventaja? ¿Qué tecnologías, qué tipo de tecnologías implementamos para poder garantizar que interpretamos esa data, la utilizamos de manera correcta, la salvaguardamos, que es absolutamente importante, y podemos a través de métodos encriptados compartir esa data, utilizar esa data en beneficio del consumidor y en beneficio de nuestros negocios? Lo segundo es, obviamente, todo lo que son redes distribuidas o distributed networks, en el cual comienzan a ganar aún más relevancia. Yo creo que lo vemos en el sector financiero, pero más allá inclusive del sector financiero, con contratos inteligentes también vemos todo lo que son redes distribuidas. No quiere decir que las redes centralizadas vayan a desaparecer, pero comienza a haber todo este proceso de redes distribuidas con mayor aceleración. Vemos inclusive países como El Salvador, acá en la región latinoamericana, adoptando redes distribuidas como Bitcoin, como una moneda local y de curso legal en el país. Entonces, todas las redes distribuidas están comenzando a ganar inclusive mayor relevancia, y nos pone al punto
de oferta de data y al punto de capacidad de computación nos pone inclusive un nivel de importancia y relevancia más de poder interpretar data y poder compartirlo de manera apropiada. Eso nos deja atrás un indicador un poco anecdótico y no tanto cuantitativo de si estamos realmente tomando ventaja de toda esta información y todo este influx de data que está comenzando a acelerarse más, es si estoy pasando más tiempo que antes en spreadsheets típicos que servían mucho en la década de los 2000 o en la década del 2010, o si estoy generando data insights a través de plataformas o socios o partners que me permiten de alguna manera digerir mucha data y poder convertirla en datos accionables de manera acelerada. Lo tercero, perdón, obviamente es el rol expandido de los gobiernos por obvias razones. Durante la pandemia los gobiernos han tenido roles aún más expandidos, la aceleración del Open Banking, la regulación de Open Banking comienza no solamente a ser algo que pasaba en Europa, sino Open Banking comienza a tomar mucha más relevancia en Latinoamérica, en donde lo que hace el concepto de Open Banking es empoderar al consumidor y a decirle, tú eres el dueño de tu data y tú puedes escoger si quieres o no compartir la data entre un ente u otro. Y Open Banking comienza entonces a facilitar los medios de pago. Open Banking comienza a darnos muchas más opciones para poder tener alternativas de pago digital que no sea solamente en términos de yo poder hacer pagos si tengo tarjeta de crédito o débito prepago, que lógicamente es una buena opción, que lógicamente es una opción segura, pero también poder habilitar otros rieles de pago a través de Open Banking y demás, con el mismo nivel de seguridad, rapidez y confianza que hoy podemos tener en los rieles de tarjeta. Y por último, todo el tema del consumidor de alguna manera digital, si lo llamamos de alguna forma, que tiene una necesidad y demanda el poder resolver o el poder atender la mayor cantidad de necesidades de manera digital. Ya no es tanto el poder tener un ofrecimiento y una oferta y que hace sentido en términos de negocio poder poner a disposición de los clientes una oferta digital y después ver si realmente el cliente tiene el apetito por bienes digitales, sino que estamos comenzando a ver que la demanda digital es la que está realmente acelerando la transformación digital de la oferta, porque el consumidor inclusive declara que prefiere tener la opción digital y poder por un corto plazo, navegar complejidades digitales en lugar de simplemente contar con una experiencia física a la hora de hacer un pago, a la hora de comprar un bien o a la hora de hacer ese tipo de interacciones. Entonces, eso nos pone muchísima presión en tener un ofrecimiento digital, no solamente tener un ofrecimiento digital, sino constante y recurrentemente optimizar la experiencia del consumidor, porque al final eso es lo que nos va a diferenciar. Y por último, pone muchísima presión en poder salvaguardar la privacidad de los consumidores, el poder salvaguardar todo este nuevo flujo de data que estamos recibiendo. Y en el caso, nuevamente, atendiendo el ejemplo de Open Banking, que el consumidor opte por decir, oye, realmente quiero permitirle a 2 o 3 o 4 entidades que mi data fluya entre esas entidades, el poder hacerlo de una manera segura es absolutamente crítico para poder ser exitoso en el futuro que se viene. Entonces, en el contexto de todas estas cuatro macro tendencias que estamos viendo, creo que la pregunta lógica es cómo tomamos ventaja de estas cuatro macro tendencias. Y hay 5, llamaría yo, pilares estratégicos que si estás al frente o a la dirección o eres parte crítica de una empresa que tiene un ala financiera importante que está como parte de una institución financiera, que tienes que tomar en consideración de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo.
Y hoy quisiera hacer énfasis en 3 de estas, que son las que voy a repasar. Primero, en cómo optimizar la experiencia del consumidor digital en el proceso de adquisición digital. La segunda, que es donde voy a invertir tal vez un poco más de tiempo, obviamente por la naturaleza de mi posición, obviamente por la profesión que tengo dentro del área de ciberseguridad e inteligencia artificial, de cómo tenemos que redefinir y anticipar el manejo de riesgo a futuro. Y la tercera es un poco todo el tema de experimentación. Ahorita conversaba con una serie de emprendedores y actores de gobierno ayer en otro contexto, y me comentaban cómo está comenzando a cambiarse la tendencia de el tener todo perfecto por la tendencia un poco más pragmática, de decir, probemos, experimentemos, avancemos, aprendamos de las experimentaciones, pero implementemos. La implementación es absolutamente importante porque en la práctica se aprende más que en la teorización cerebral, por poner de alguna manera. Entonces, este proceso de experimentación es altamente valioso, es supremamente importante y voy a conversar un poco de eso antes del cierre de la conversación. Entonces, como primer punto, creo que ya toqué buena parte de esto, es cómo optimizar la experiencia digital en el proceso de adquisición. Lo primero que quiero resaltar son un poco las cifras que tengo en el lado izquierdo, que nuevamente avalan el punto que hacía al inicio alrededor de la demanda, y es que hoy día la demanda del consumidor o la expectativa del consumidor es el poder tener y adquirir bienes digitales o como mínimo tener la opción de ambos. Si quiero hacerlo físico, lo puedo hacer de manera física. Si lo quiero hacer digital, obviamente lo puedo hacer de manera digital. Pero claramente el consumidor está rechazando el solamente poder adquirir un bien, ya sea un servicio financiero, un bien como alimento o ropa. El solamente poder hacerlo de manera física es claramente no lo que está esperando el consumidor. Y algo absolutamente importante es que cuando comenzamos a ver esta tendencia, había un gap generacional bastante marcado en el que los famosos millennials, eh, que ya estamos un poquito más viejos, ya no somos tan jóvenes como éramos antes, pero los millennials y la generación Z era de alguna manera la que tenía la adopción acelerada de todas estas prácticas o era los que demandaban los bienes digitales. Y ahora con COVID, ese gap generacional se ha borrado casi que por completo y la expectativa de tener un bien digital o el poder adquirir servicios digitales se ve a través de casi todas las generaciones. El ejemplo más claro, yo soy panameño, lógicamente no soy chileno por mi acento, aunque tengo una fascinación con Chile que en algún momento les cuento, pero eh, mi papá, que es una persona de 70 años, en su vida había tenido aplicativos digitales en su teléfono inteligente. Yo creo que el teléfono era inteligente en capacidad, pero análogo en utilización. Y hoy día absolutamente todo en su vida lo hace desde su teléfono, e inclusive ha comenzado a llamarme de manera frecuente para decir cómo compro ropa de manera digital, cómo pago un montón de cuentas de manera digital. Entonces ya esa necesidad y ese interés lo tiene marcado y es de hecho su primera inclinación. Si no lo puedo hacer de manera digital, realmente no quiero interactuar con ese comercio. Entonces, ahí nuevamente una demanda muy, muy clara. eh, y entonces el poder como empresa, como servicio financiero, el poder adaptarse a esa demanda digital, el poder, si lo miramos desde la perspectiva financiera, el poder ofrecer una tarjeta de crédito que sea primero digital y luego una tarjeta física, el poder ofrecer un medio de pago que sea primero digital y opcional que sea físico, es un cambio drástico dentro del el proceso que puede tener hoy día una institución financiera que tiene mucho tiempo en el mercado. Entonces, es absolutamente relevante, en lugar de parar la organización y comenzar de cero, que es casi imposible, el poder encontrar socios adecuados que permitan
o que ayuden a la corporación, que ayuden a la empresa, que ayuden a la mediana empresa o a la pequeña empresa inclusive a comenzar a hacer esa transformación. Entonces, empresas como Mastercard, pues claramente hemos diseñado muchas áreas para poder asegurar o garantizar o ayudar desde pequeñas empresas hasta medianas y grandes corporaciones a poder comenzar a hacer esa transformación digital a través de procesos de change management, porque lógicamente no es como que apago el switch de lo físico hoy y mañana soy 100% digital, es un proceso que incluye tanto capacitación de la fuerza laboral como inclusive rediseño de algunos procesos. Y eso es lo que podemos encontrar acá de lo que estamos logrando hacer a través de procesos de adquisición digital. El segundo punto hablaba un poco del el manejo de riesgo y la redefinición del riesgo. Y lo primero que quiero resaltar es con este incremento o esta aceleración de flujos de data que estamos viendo, pues genera un montón de conveniencia, pero lógicamente los cibercriminales ven esto como una tremenda oportunidad. Y por ello la ciberseguridad comienza a ser de alguna manera una industria emergente, algo que explotó y hemos tenido que comenzar a ordenar nuestro pensamiento de cuáles son los tipos de riesgo que ya nos comenzamos a enfrentar de manera digital, que antes no lo veíamos con la escala que lo estamos viendo hoy día. Entonces, si ven la parte izquierda de la filmina, cuando estamos comenzando a pensar en riesgo, hemos acordado que hay 4 tipos de riesgos de manera macro que tenemos que empezar a atender. Está el tipo de riesgo que nos da el fraude digital. Y el fraude digital se llama todo fraude que de alguna manera pone en riesgo credenciales de individuos, de consumidores o de empresas que no tienen un bien financiero necesariamente. Entonces, por ejemplo, si alguien pudiese de alguna manera robar mi identidad sin necesariamente meter su mano en mi cuenta bancaria, ese no es eso es un fraude de alguna manera que nosotros llamamos digital. Eso no quiere decir que esa información un cibercriminal no la pueda monetizar más adelante, pero no es un fraude financiero particularmente, sino es un fraude de manera digital. ¿Cómo protegemos todos esos credenciales privados? Es algo que es absolutamente relevante. Lo segundo es el fraude financiero. Lógicamente es defraudar una transacción puntualmente, hacer una estafa y demás. Yo creo que es muy fácil de definir. El tercero es el riesgo sistémico que nos podemos enfrentar con todos estos cambios tectónicos de tendencias. Pues lógicamente nos estamos enfrentando a riesgos sistémicos que antes no teníamos. La hiperconectividad de alguna manera dice que si hay una crisis política en un país que puede estar a muchísimos miles de kilómetros de distancia de nuestro país, de esa manera inclusive pueda afectar nuestro negocio. Hoy lo vemos inclusive la situación que está pasando en el mercado de construcción en China con Evergrande, que es una empresa que está lógicamente en otro continente muy distante, puede tener efectos en inclusive la economía latinoamericana. Entonces, el riesgo sistémico es de alguna manera algo que también tenemos que monitorear por esta hiperconectividad. Y el cuarto es el riesgo del ciberfraude, que es de alguna manera el que permite o el que le niega el acceso a mi día a día operativo. Entonces, pensémoslo de alguna manera, hoy yo tenía que conectarme a trabajar desde mi casa y tengo que tener acceso a aplicativos, a Zoom, etcétera, para poder hacer mi trabajo día a día. Si de alguna manera me prohíben ese acceso, lógicamente me genera un estrés. Entonces, no me están robando mi información digital o personal, no me están haciendo un fraude financiero, pero me están previniendo el poder operar de manera normal y típica, y ese es el otro tipo de riesgo que nosotros estamos empezando a manejar. Si lo vemos en el ámbito financiero y lo vemos después de la filmina y continuamos, hay varias maneras de ver y tratar de atender a estos problemas. Primero, todo este tipo de seguridad y todo este tipo de consideraciones que una empresa como Mastercard ha tenido durante mucho tiempo para todo lo que es el flujo de tarjeta de crédito, hoy lo tenemos que llevar para cualquier flujo de pago, no solo de tarjetas,
de crédito, débito, prepago, sino de cualquier tipo de pago, cuenta a cuenta, habilitado por Open Banking, de cualquier tipo de interacción realmente, e inclusive flujos cripto. Y cómo nosotros mantenemos esa inteligencia, esa seguridad a través de todo este nuevo tipo de pagos e interacciones digitales. Hace poco anunciamos la adquisición de una empresa que se llama CipherTrace, que de manera muy sencilla lo que hace CipherTrace es monitorear todas las redes distribuidas de criptomonedas, más de 900 distintas criptomonedas que CipherTrace mira de manera pública, evalúa y puede comenzar a decir con alto nivel de confiabilidad cuál es una transacción legítima, cuál es una transacción fraudulenta, cómo prevenir lavado de dinero y demás. Entonces ya el cambio de fiat a criptomoneda comienza a desmistificarse un poco. Entonces, habiendo dicho esto, creo que hay tres puntos relevantes, o cuatro más bien, cuatro capas de seguridad que uno tiene que tener en consideración. Primera, la capa de identidad y poder garantizar que estamos validando la identidad digital de cada individuo, cada persona que quiere interactuar de manera digital. La segunda es poder hacer validación biométrica continua y a lo que me refiero con validación biométrica pasiva continua no es necesariamente validar la biometría de cada individuo, sino es el poder tener software y tecnología que permita asegurar que el que está interactuando en una plataforma comercial no es un bot que está defraudando, no es un hacker en alguna parte remota del mundo, sino que es realmente el individuo que tiene el comportamiento típico de un individuo y eso se hace de manera continua. Y tercero es inclusive después de la transacción financiera, el poder garantizarle o generarle al consumidor la misma confianza que hoy se tiene en una transacción física, que puedas tener un recibo detallado, que puedas tener claridad de dónde hiciste la compra, qué dispositivo lo compró y demás, y evitar, como me pasa a mí a veces, que mi hijo pequeño compre una suscripción sin mi autorización y después creo yo que es un fraude y realmente me doy cuenta que es que mi hijo estaba utilizando mi dispositivo y demás. Entonces, esa transparencia inclusive se tiene que llevar después de la interacción comercial que se pueda llevar. Y por último, la que ven por debajo, lo que llamamos Supply Chain Cybersecurity, que es si cumplo con los tres que están arriba, validación de identidad hasta manejo de disputas, eso es perfecto para mi salud integral. Pero, como se dice coloquialmente, uno es tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena. Si tengo un vendor, si tengo un socio que no es fuerte, que tiene una debilidad, pues lógicamente me expone a mí. Entonces, ¿cómo garantizar que mi cadena de valor se mantiene fuerte de alguna forma? Y ese es el concepto de cómo se debería pensar en ciberseguridad. Entonces, ya para culminar, lo otro que quería tocar acá es encontrar socios que permitan experimentar con data. Decía, es un approach bastante pragmático para poder de manera inteligente y ayudados por la tecnología poder hacer lo que de alguna manera se conoce como Champion Challengers Approach. Y estamos viendo que todas las empresas que hacen eso comienzan a hacer procesos mucho más eficientes desde la adquisición digital, inclusive al manejo de riesgo de crédito y costo de crédito. Y cierro ya con esta filmina. Hablaba yo de estas tres pilares estratégicos. Entender que la gran parte del negocio es digital, optimizar los procesos, redefinir el manejo de riesgo de crédito o el manejo de riesgo más bien. Y lo cuarto que me parece absolutamente importante es el poder mirarse al ombligo y decir, yo soy el único que puedo resolver esto, yo soy la única institución que puede resolver esto, yo todo lo puedo construir internamente. Hemos visto que en este proceso de transformación no es la manera más adecuada, sino es levantar la mirada, ver cuáles son las fortalezas puntuales. Si soy una institución financiera que otorga crédito, seguir enfocado en el proceso de otorgamiento de crédito y poder asociarse con jugadores, empresas locales e internacionales, poder asociarse con estos jugadores fuertes para poder hacer esta transformación digital o este proceso de ciberseguridad. Entonces, con esto termino y Yerka y el resto del grupo, pues muy agradecido y te dejo con lo que viene después, Yerka. Muchas gracias, Jorge. Y sí, ya hay algunas preguntas. Hay una pregunta en el chat. Una la contestó Claudia. Muchas gracias, pues estaban pidiendo los contactos. Pero hay una pregunta que dice,
¿qué significa CryptoTransfer? Es la única pregunta que hay hasta ahora. La otra ya fue respondida por Claudia, así que muchas gracias, Claudia. ¿Qué significa CryptoTransfer? Sí. Súper. De una manera muy sencilla, y doy un ejemplo de Mastercard. Hoy estamos viendo cómo de manera acelerada se está utilizando tarjetas de Mastercard y obviamente otro tipo de medios de pago para convertir moneda fiat, no sé, peso chileno, dólar americano, demás, que es lo que tienes en tu tarjeta, y comprarlo y convertirlo a criptomonedas. Bitcoin, Ethereum, Tether, la que quieran, hay más de 900, Dogecoin. Entonces, convertirlo de fiat, que es un ecosistema que hoy día está monitoreado, es muy seguro, muy claro, a este tipo de transferencias cripto, hoy día pues generan algún tipo de incertidumbre. Por ello, inclusive casi todos los pagos que vemos después de un ataque de ciberseguridad, los hackers exigen pagos en medios, en criptomonedas. Entonces, hoy estamos moviendo esa inteligencia y esa seguridad que tenemos en la moneda fiat. Nuevamente, puede ser el peso chileno, peso colombiano, el dólar americano, la estamos moviendo al mundo de criptomonedas para garantizar que el nivel de seguridad en cualquier tipo de transacción que un individuo quiera hacer sea el mismo. Muchas gracias, Jorge. Hasta ahora no hay más preguntas. Recordarles a todos que van a poder acceder a este webinar nuevamente a través de YouTube de la Cámara de Comercio de Santiago a partir del lunes. Aquí llegó la pregunta que dice si existe alguna estadística en torno a los ciberataques al comercio electrónico en LATAM. A ver, existen muchas, pero a ver, déjame darte una macro. Los intentos de ciberataque han aumentado de manera exponencial, pues lógicamente porque hubo mucha transformación. Eh, y lo que hemos encontrado es que aproximadamente el 50 al 60% de los ciberataques están destinados a las pequeñas y medianas empresas. Y la razón por la cual hacen eso los hackers o los cibercriminales es porque claramente a menor nivel de inversión, a menor nivel de capacidad de inversión para poder proteger la información digital, pues de alguna manera mayor la vulnerabilidad y la mayor facilidad de un cibercriminal de poder accesar a esas redes. E inclusive después de esos intentos de ataque, pues lógicamente las pequeñas y medianas empresas tienden a caer en estrés financiero de manera grande. Por ello es que Mastercard ha hecho mucha inversión en poder, uno, fortalecer las relaciones que tiene con sus clientes corporativos de mucho tiempo, pero inclusive extender esas capacidades de ciberseguridad a pequeñas y medianas empresas. Un ejemplo es la adquisición de una empresa que se llama RiskRecon, que permite a cualquier empresa pequeña, mediana o grande el poder de alguna manera escanear su cibersalud, por llamarlo de alguna manera, en su presencia digital de su página web y cualquier otra interacción digital que tiene, y poder hacerlo también con vendors. Entonces, si estoy interactuando con un vendor que desconozco, déjame hacerle un scanning primero para ver si realmente es algún vendor con el que me quiero asociar. Entonces, como a lo que decía, hay mucha oportunidad, pero también como todo en la vida hay riesgo. Hay algún interés de los cibercriminales de poder aventajarse de esta transformación digital, pero asociarse con empresas como Mastercard y otras creo que es importante porque nos permite tranquilamente poder cuidarnos y avanzar nuestro negocio adelante. A ver si hay otras. Dice, estimados, ¿cómo se está trabajando para aumentar la aceptación de tarjetas de prepago en grandes comercios? En donde existen ciertas barreras actualmente, por ejemplo, Walmart Chile. ¿Quién debería presionar eso? Marcas, adquirentes, emisores. Y lo otro, ¿cómo se llama el programa que mencionó Jorge? Esas serían las dos preguntas que hay. Claro,
A ver, puedo tomar las dos. Yo creo que la primera, nuevamente, desde la perspectiva latinoamericana, no tengo muchos detalles del mercado chileno, pero como todo, creo que es un tema de ecosistema. Sé que Patricio Sandoval desde Mastercard y todo el grupo con Gerardo y demás están haciendo muchos esfuerzos en poder habilitar estos retos que tiene el mercado chileno. Y yo estaría pendiente a ver de cualquier comunicado y cualquier iniciativa que están haciendo en el mercado chileno. Lógicamente la Cámara de Comercio es un socio importante y demás, pero son varios actores que diría para poder trabajar en eso, no hay un actor en particular. Lo segundo que diría en cuanto al programa que mencioné, se llama Risk, de riesgo, Recon, R-S-O-N, es una empresa que adquirimos recientemente. Hay una serie de programas para poder aliarse con empresas de salud, con micro, pequeña y mediana empresa a nivel global. Mastercard hizo una inversión muy grande en poder darle accesos temporales a las micro y pequeñas empresas y medianas empresas a estas soluciones. Y con gusto, pues, contáctate con cualquier persona de Mastercard, creo que es Natalie, y podemos ayudarte a tomar ventaja de eso. Sí, ahí ya anotaron el nombre Súper. la dirección del programa. Bueno, no hay más preguntas y estamos llegando a la hora, así que agradecer tanto a Jorge como a Felipe y todo el equipo de Mastercard este interesante taller que tuvimos hoy día. Recordar que va a estar disponible en el YouTube de la Cámara para que lo revisen atentamente. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día y un muy buen fin de semana. Gracias a todos, gracias Felipe, gracias Yerka, y encantado de estar acá. Gracias por la invitación. Hasta luego.